Como dijo recientemente Lyndon LaRouche, la aplicación de un estándar Glass-Steagall global es solamente el comienzo de la salida de la crisis. Lo que necesitamos es un programa científico para la economía, que nos asegure el sostén de las necesidades de la población actual, que desate las capacidades productivas y que ayude a aumentar la calidad de vida de la población. Cuando Lyndon LaRouche habla de una visión a largo plazo en la economía, se refiere a las decisiones estratégicas de carácter nacional. En esta ocasión queremos discutir el ejemplo de la empresa argentina INVAP. Esta empresa le abrió las puertas de la integración física a las economías del continente iberoamericano. INVAP representa el peldaño fundamental en la escalera de las plataformas económicas de la región, ya que fue pionera en la construcción de material de alta tecnología para satélites, radares, reactores nucleares y otras cosas. Como lo resaltó su presidente Héctor Oteguy en una reunión a la que asistimos el pasado 13 de agosto, estamos hablando de una empresa con características únicas. Cuando en los años 70 el mundo comenzaba a transitar por ese camino absurdo de la globalización, Argentina tomaba la decisión de darle acceso a la tecnología de punta a todo el continente, basándose principalmente en la ciencia nuclear y espacial. Bueno, ya tomando lo que dice acá Alejandra, INVAP es una empresa pública, ¿no? Es el sentido que el dueño del capital, del 100% del capital, desde el inicio de la empresa hace más de 35 años, es el Estado, en este caso el Estado provincial, que es el dueño de las acciones, y en una sociedad muy especial con el Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que comparte el control. Así que podemos decir así en un resumen que el Estado Nacional y el Estado Provincial, en este caso Río Negro, han trabajado más de 35 años en forma de acuerdo, tomando todas las decisiones por unanimidad sin ningún tipo de problema. Así que eso creo que también es un hecho bastante inédito que haya ocurrido a lo largo de tantos cambios de gobierno. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que comentaba Alberto en cuanto al panorama, así, esa visión del cambio que hay, que lo resumió un poco con lo que decía Paenza, que yo le agregaría otra frase de Paenza, cuando dijo, creo que le entregaban un premio o algo, que dijo que el presidente Kirchner y la presidenta, especialmente, diría yo, eso lo agrego yo, han invitado a la mesa a la ciencia y la tecnología, bueno, el hecho de tener un ministerio, etc. Así que yo creo que eso, que yo pensaba decir algo más de eso, no hace falta, porque creo que todos los que estamos acá, aparte de Alberto, creo que lo tomó, se ha hecho mucho, y yo agregaría que uno casi que podría decir, porque uno siempre como científico, tecnólogo, le gustaría que sea más, pero la ciencia y la tecnología en la Argentina ocupa el lugar que le corresponde, así que yo creo que eso está claro. Y la mirada que yo voy a presentar es un poco distinta, porque viene desde una empresa justamente, a diferencia de lo que es un instituto de investigación. Una empresa, la palabra empresa en el sentido de que vive de lo que vende, es decir, que nosotros, todos los sueldos, todos los gastos de la empresa, etcétera, contrario a lo que la gente cree, el imaginario popular que dice empresa pública, lo paga el gobierno, lo paga el Estado. No es así. O sea, por supuesto que tenemos contratos con el gobierno, pero tenemos que entregar un producto en un determinado, un servicio, brindar un servicio en un determinado plazo, en un determinado tiempo, a un costo predefinido de antemano, como cualquier empresa contratista, etc. Así que la mirada nuestra viene un poquito de esto, de casi 40 años, desde que van desde el año 71, cuando Baroto, que es el fundador de la empresa, el doctor Conrado Baroto, director ejecutivo y padre del Plan Espacial Argentino, vuelve de Estados Unidos, vuelve a haber estado en Stanford, en la zona que era el incipiente en ese momento, creo que por primera vez en esa época se acuñó el nombre del Silicon Valley, vio la conexión así virtuosa entre lo que es centros de investigación, universidades y empresas de tecnología, famosas en todo el mundo, vio eso y dijo, bueno, a ver cómo puedo tratar de extraer algo de eso que sirva acá en la Argentina. Bueno, él vino acá, no voy a hacer la historia de lo que fue el nacimiento de INVAP, pero para tener un poquito una sensación de lo que fue ese momento. Cuando él vino a Baroto era difícil entender bien qué es lo que quería hacer, pero él dijo, cuando le preguntamos después de varias veces, dijo, tenemos que hacer, muchachos, tenemos que hacer algo que sirva en el sentido, no quiere decir que, desde ya no quiere decir esto que lo científico o lo más básico, la investigación no sirva para nada, nosotros somos fanáticos de eso, tiene que estar, tiene que hacerse bien, etc. Pero en el sentido de que teníamos que dar un paso más, es decir, crear un grupo dentro del Centro Atómico de Bariloche, dentro de la Comisión de Energía Atómica. No es casualidad que fue ahí donde se crea eso, había
hubo Jorge Sábato, había gente como Maitegui, como Balseiro mismo. En fin, entonces este grupo, digamos, que lideraba Baroto, éramos fundamentalmente, salvo creo que había un químico por ahí metido que nos contaminaba el grupo de físicos, éramos todo el Balseiro, pero bueno, a veces son útiles, a veces hacen cosas que sirven, por lo menos. Y digamos, por eso arrancamos ahí, y desde ahí, 40 años después, estamos haciendo radar, estamos haciendo satélites de comunicación, en la televisión digital, el contrato que decía Alejandra en Australia, que también es una licitación internacional, un contrato que hoy sería de unos 300 millones de dólares. Y bueno, esas cosas dan una idea de la capacidad a la cual se llegó. El primero tiene que ver con algo que está bastante desarrollado, no es un invento argentino, es algo que han aplicado todos los países industrializados, y yo no me canso de repetirlo porque es una herramienta importante. Si esta política no se hubiera aplicado en forma singular, puntual, cuando arrancó INVAPA ya hace casi 40 años, hace 30 años atrás, y si eso no hubiera permitido el desarrollo en el tema nuclear. Y después, más recientemente, en una serie de cuestiones que yo voy a comentar. La historia corta es que en el Instituto Balseiro, que formaba físicos, se quiso hacer ingenieros nucleares y se necesitaba un reactor. Ese reactor estuvo a punto de comprarse afuera en Estados Unidos, una empresa General Atomic, y a último momento yo creo que la tenacidad de Baroto convenció a las autoridades de la Comisión de Energía Atómica que se podía hacer en el país. Entonces, ¿qué se logró? Que se hiciera en el país usando fundamentalmente capacidades que tenía la Comisión de Energía Atómica, capacidades de INVAP incipientes en el manejo de proyectos complejos, que es la esencia de INVAP, el manejo de proyectos tecnológicos complejos, donde el elemento tecnológico es importante, es esencial, ya sea desarrollando tecnologías que no están disponibles o integrando muchas tecnologías que están disponibles. Entonces, en ese caso se aplicó eso, se aplicó lo de la CONEA y se llegó a hacer un reactor en el cual se formaron, ya casi tiene 30 años, se formaron los ingenieros nucleares de la Argentina y de algunos países de Latinoamérica. Esa receta, ¿qué implicó? Que, bueno, se hizo con materia gris nacional, se dio trabajo a los científicos y tecnólogos argentinos, se mostró que estaba esa capacidad y eso permitió todo el camino que viene después de exportación de INVAP al reactor Argelia, un reactor Egipto en los 90, finalmente se llegó a Australia. Entonces, cuando uno llega a decir cómo puede un país que no tiene un prestigio tecnológico como la Argentina exportar un reactor en una licitación internacional con las empresas más importantes del mundo, como Siemens o la empresa francesa que hace submarinos nucleares, etc., ¿cómo puede hacer eso? Porque hubo toda una serie, una trayectoria, una estrategia de usar ese poder de compra del Estado en una forma estratégica, una forma inteligente. No comprar afuera, sino comprar acá con todo lo que viene después, con los ahorros de divisas, con toda una serie de ventajas. Así que yo creo que ese elemento, ese uso estratégico, eso es lo que se ha intensificado mucho más en los últimos años. ¿En qué me refiero? Radares, por ejemplo. Con la particularidad que en radares no solo entra el tema estratégico de usar el poder de compra del Estado, sino que hubo una decisión política en ese momento, el año 2004, octubre del 2004, decreto 1407 del presidente Kirchner, donde fija un plan de mediano y largo plazo de radarización de la Argentina, tanto para uso civil como militar, y que fijaba como condición, como condicionamiento, maximizar el uso de la mano de obra argentina, de tanto científicos como técnicos. Eso es lo que posibilitó que hoy se estén ya se han instalado radares para control del tráfico aéreo y lo que anunció hace poco la Presidenta, un radar de mediano alcance, el primer prototipo, pero ya radares de defensa, etcétera, con la posibilidad de que una vez que uno lo muestra, esto después se puede exportar, generando más fuentes de trabajo, y donde participan no solo los gente de INVAP, hay un montón de empresas a lo largo y ancho del país, contratistas, subcontratistas, que preparan distintas partes, tanto electrónicas como mecánicas, como de software, con todo lo que lleva un producto de altísimo valor agregado como es un radar. Esto mismo se aplicó a los satélites, hoy estamos haciendo satélites de comunicaciones, ya bastante avanzado, y también se aplicó en el tema de la televisión digital más recientemente. Es decir, hay toda una decisión estratégica al máximo nivel del gobierno nacional de confiar en la capacidad científico-tecnológica del país, y cuando digo del país lo digo así de corazón, no es de INVAP, porque INVAP es una cosa chiquita, somos 1000 personas hoy más o menos, entre gente fija y algunos contratados, pero que nos basamos en la conexión con todo el sistema científico, o con gran parte, digamos, del sistema científico-tecnológico nacional. Así que este es un elemento importante y que yo creo que vale la pena rescatar, y está bastante implementado, y de nuevo creo que, como dijo hace un rato Alberto, el tema de puede pasar este gobierno, pero ya hay una política de Estado en lo científico-tecnológico.
yo creo que también hay una política de Estado en usar inteligentemente, en usar estratégicamente ese poder de compra. El éxito de un plan de este tipo no es fruto del azar, es fruto del liderazgo, de gente que se pone al frente de su país, de su cultura, que toma las riendas de la situación para hacer algo que, aunque parezca inalcanzable, se convertirá rápidamente en la cosecha de frutos muy concretos para la sociedad. En la misma dirección debemos mirar la creación reciente del Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino. Estamos hablando de un país donde por décadas se habían desmantelado gran parte de estas capacidades y los científicos tuvieron que emigrar. Bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, además de recuperar este ministerio clave para el país, repatriamos a más de 750 científicos. Lino Barañao, el actual ministro de Ciencia y Tecnología, también habló en la misma ocasión y hasta respondió una pregunta que le planteamos desde el arullista. A lo que vamos a lo siguiente. Si queremos que la gente se sienta bien, tenemos que hacer dos cosas: mejorar el PBI per cápita y lograr una distribución más justa de la riqueza. Esos parecen ser los dos elementos que uno debería conseguir. Ahora, si uno va a ese conjunto otra vez, de ver a los países que están bien, pero a lo que voy es que aquellos países que uno podría considerar como el objetivo a alcanzar, basan su economía en el capital intelectual y producen bienes y servicios de conocimiento intensivo. No producen toneladas de soja, producen unos millones de celulares. Y eso es importante definirlo también, porque alguna vez se dijo que era lo mismo producir 1 kilo de bife que 1 kilo de Audi, porque por tonelada valía lo mismo. Eran más o menos $40.000 la tonelada. Pero el valor agregado no es cuánto vale por gramo, sino cuánto aporta el capital intelectual, cuánto aporta la creatividad en ese valor final, cuánto es lo que es atribuible de ese producto a el trabajo intelectual de una persona, que obviamente en el caso del Audi es mucho mayor que en el kilo de bife. Si uno ve la calidad de vida de los operarios de una firma automotriz, incluso acá, es mucho mejor que en la cadena de la carne. Entonces, uno se plantea entonces la hipótesis de que es posible en Argentina lograr lo mismo. Es posible avanzar hacia una economía basada en el conocimiento. Y esa economía es deseable porque produce un mayor PBI per cápita y porque además lo distribuye naturalmente. Esa economía basada en el conocimiento necesita mayor nivel educativo, los salarios de las empresas bases tecnológicas son más altas y por lo tanto el Estado no tiene que salir a corregir una renta extraordinaria y tratar de, mediante una retención, hacerla accesible al resto de la población. Argentina tiene la posibilidad, nosotros creemos que tiene la posibilidad de avanzar en ese sentido porque tiene un capital intelectual importante. Ha logrado mantener por voluntarismo, no por acciones de gobierno, una masa crítica de recursos humanos que se destaca en prácticamente todas las disciplinas que cuentan, incluso las que no cuentan. La sociedad paga, el 95% de la sociedad paga para que el 5% llegue a la universidad. Entonces, que la universidad asuma que también tiene que ocuparse de eso es un cambio importante. Que asuma que tiene que crear un ambiente propicio para que aquellos que tienen vocación de emprendedorismo la puedan desarrollar y sean acompañados en eso, porque si le va bien generan trabajo y pagan impuestos. Entonces si le va mal no puede ser que toda la carga le quede a ellos. Tiene que haber se tiene que compartir el riesgo de esa inversión. Entonces tenemos que formar un nuevo tipo de profesional, con mayor flexibilidad, con menos enciclopedismo. Necesitamos gente que sepa buscar información. Bueno, promocionemos las carreras científicas como se debe, si queremos que esto que estamos proponiendo tenga lugar. Porque si no, esto que vemos en Tecnópolis, que hoy es algo palpable, puede ser un espejismo. Para que esto continúe en el tiempo necesitamos más ingenieros, más computadores, más químicos, más físicos, para que eso ocurra. Entonces, eso para mí, digo, hoy por hoy es la mayor demanda porque el efecto es a largo plazo.
Si no se actúa ahora, en 10, 15 años, todo esto colapsa. Entonces, ese es el mensaje que quería transmitir. Y espero que, bueno, que esto que estamos haciendo, un poco como decía Alberto y demás, sea una política de Estado, sea algo que creo que a esta altura es considerado políticamente incorrecto no defender la ciencia y tecnología. Gracias. Ya que estamos con este tema, alguien pregunta en el público, ¿cuál es la visión del ministro de la crisis mundial? Dice, donde Obama decide cerrar la NASA y Alemania irse de la energía nuclear. Entonces no es la crisis económica. La crisis económica me preocupa, digamos, porque digamos, para vender cualquier cosa y más tecnología se necesita que haya alguien que compre, y me parece que los compradores están en peligro de extinción. El tema de la... Bueno, una cosa es el tema de la NASA, y que se obedece a una cuestión meramente presupuestaria, puede ser transitoria, pero digo, Estados Unidos todavía no renegó de la tecnología, digamos, simplemente están viendo qué canillas cierran para salir de esto. Lo de los reactores nucleares en Alemania me parece menos justificable racionalmente. Digamos, acá se generó un pánico con el tema de Fukushima, que algunos decían, en realidad tenemos que interpretar lo contrario, es un reactor que aguantó el terremoto perfectamente, y si el tsunami hubiera sido de 5 metros como se preveía, no hubiera pasado nada. El problema es que fue de 10 y pasó por encima de la pared e inundó donde estaban los generadores para alimentar el sistema de enfriamiento. Pero podría interpretarse como un considerable grado de seguridad de los reactores nucleares. Además, como dicen los propios alemanes, ¿cuál es la lógica de no tener reactores nucleares en Alemania? Los va a poner Francia en el Rin, lo va a mandar un cable, y si hay un problema, el viento viene para acá, para Alemania. O sea que... no, pero van a cortar el fuego. Le van a cortar, claro. Claro, exactamente. La comisión le va a dar al Rin. Me parece que aún en pleno siglo XXI a veces se toman decisiones irracionales simplemente por atender lo que se considera que es el emergente de la opinión pública. Sin un proyecto abarcador a gran escala, sin la visión que hoy propone Lyndon LaRouche de la plataforma Nahuapa Extendida, no podremos materializar la misión de orientación basada en esa búsqueda constante del progreso mental y social que hoy vemos tan encendida en Argentina. Todas estas voces deben encontrar al director de orquesta que las conduzca en armonía. Por eso, la idea de la plataforma Nahuapa es lo único que pondría a resonar a todas estas voces, que hoy se expresan en diferentes áreas, sin encontrar un camino de unificación. Hagamos que la plataforma Nahuapa Extendida en todo el continente sea el feliz comienzo del tricentenario para las repúblicas de Iberoamérica y un alivio para el mundo, que actualmente está al borde de una crisis sin precedentes.